Bueno, lo saludamos a Diego porque lo tenemos en línea, gentilmente nos atiende. Diego, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien acá, Bueno, muchísimas gracias por preparándome atendernos. para ir a trabajar. Bien, gracias por atendernos. Bueno, No, un Diego, placer. ¿qué mirada tenés sobre esto? Hay algunos que dicen, bueno, bajó con respecto al anterior, parece que fuera una buena noticia, pero 3,4% de inflación en un mes es un montón, ¿no? Bueno, yo te voy a dar primero lo que a mí me parece que es un aporte, ¿no? La inflación, si uno piensa y se pone contento que el gobierno lo hace porque bajó a 3,4, lo primero que tengo que decir es que esto ya pasó. O sea, recuerdo que en noviembre del año pasado el senador Pinedo escribió: este es el camino, cuando la inflación disminuyó en forma parecida en noviembre, como está sucediendo hoy en día, y después volvió a levantar vuelo. Esto es lo primero que tengo que decir, y ahora te voy a explicar por qué creo que es lo que más adelante va a volver a pasar. A ver. Segundo, cuando yo miro la inflación núcleo, que es la inflación, para que lo entienda la gente, sin tarifas, o sea, sin los precios que determina el Estado, o sea, la inflación de los precios de oferta y demanda, que responden a oferta y demanda, fue 3,8, exactamente la misma que el promedio de los 3 primeros meses del año. Claro. ¿Ok? Pero ahora voy a decirte y a explicarte lo que más puede contribuir un economista. La inflación es un fenómeno monetario, o sea, ¿qué es inflación? Pérdida sostenida del poder adquisitivo del dinero. ¿Esto qué quiere decir? Que con la misma cantidad de pesitos, yo, con el paso del tiempo, cada vez puedo comprar en forma sostenida menos bienes y servicios. Correcto. Cuando uno ve esto, se da cuenta que la inflación es un fenómeno monetario, que está relacionado con la política monetaria, el Banco Central y lo que haga el Banco Central. Entonces, parados hoy, te voy a contestar, ¿cómo veo yo qué va a pasar la inflación con la inflación de acá para adelante? Vamos por parte. Uno, el Banco Central está quebrado y cada vez esta política monetaria lo quiebra cada vez más. Esto, mirando para adelante, implica sí o sí más devaluación y más inflación en el horizonte. ¿Por qué? Porque si está quebrado quiere decir que los pasivos, o sea, lo que te debe el Banco Central, en pesos, es mucho con respecto a su activo en dólares. Entonces se tiene que licuar. Y se licúa con más inflación y más devaluación. Segundo, el presidente del Banco Central dice, y la inflación seguirá bajando. Obviamente, no puede decir otra cosa. Sí, claro. Sí, claro. ¿No? Y al mismo tiempo te digo, no es la primera vez que dicen esto. ¿Será cierto? No, la respuesta es negativa. No es cierto. ¿Por qué? Porque puede bajar algunos meses más, pero visto para adelante, mira, el Banco Central no tiene reputación. Si yo miro para atrás, el Banco Central no tiene reputación porque los argentinos miramos para atrás y nos damos cuenta que nunca cumplió con lo que prometió. Nunca alcanzó ningún objetivo. Siempre le erró. Perfecto. Y la reputación es vital para que la inflación baje y no la tiene. Parados en el presente, mirando la reputación, mirando para adelante, no tiene credibilidad. ¿Qué quiero decir? Nosotros, como miramos para atrás y vemos que nunca cumplió y siempre erró, parados en el presente, mirando para adelante, no le creemos. O sea, nadie cree que el dólar vaya a estar estabilizado de acá a fin de año y que la inflación va a bajar en serio de acá a fin de año. No solo, y la credibilidad que no la tiene es vital para que una política desinflacionaria sea exitosa. Y como si esto fuera poco, la política del Banco Central es inconsistente. ¿Qué quiere decir esto? Que mirando para adelante en términos dinámicos, muy probablemente termine fallando y en algún momento lo que está haciendo el Banco Central tenga que ser abandonado. ¿Por qué? Muy sencillo. Mira, en el mundo no hay inflación, vos lo estabas diciendo, tenemos en un mes lo que un país tiene
del vecindario de la región tiene en un año. Sí. Tenemos en un mes lo que los países de todo el mundo tal vez tienen en 2 años. Entonces, quiere decir que en el mundo no hay inflación y que unos poquitos impresentables, como nosotros, tienen inflación. ¿Por qué no hay inflación en el mundo? En el mundo no hay inflación porque en los años 70 y principios de los 80, en la teoría económica hubo una discusión que decía, bueno, se discutieron blanco o negro, Boca o River, ¿ok? Belgrano o Talleres. La política económica se hace, la monetaria, se hace discrecionalmente o se hace en base a reglas. O sea, con cosas bien marcaditas que la gente las conoce, las sabe, cómo se va a comportar el Banco Central, qué va a hacer. Bueno, esta discusión la ganó por escándalo las reglas. Entonces, y que las reglas tienen que ser respetadas, conocidas, transparentes. Bueno, el Banco Central, en estos 3 años y medio de Cambiemos, cambió 11 veces su regla de política monetaria. Esto implica que si vos cambiás una regla 11 veces, en realidad no tenés regla. Justamente lo que tenés es discrecionalidad. ¿Se entiende? ¿Esto es impericia, Diego? ¿Cómo? ¿Es impericia esto? Yo creo que en gran parte sí, el origen del problema es impericia, mal diagnóstico y mala praxis. Y es en forma acumulada, porque después hay un fenómeno muy raro. Yo en mis 40 y casi 8 años que tengo, si vos te fijás, es el gobierno nacional con menos recambio de la historia. O sea, a grandes rasgos, los ministros son más o menos siempre lo mismo, los funcionarios. A lo largo de 4 años, donde los resultados avalaban cambios. Claro, en otro gobierno hubiera habido cambios con esta situación. No sé qué edad tenés vos, pero... Y casi. Menem con estos resultados hubiera cambiado de institucional en un segundo. Claro. Para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Entonces, el Banco Central no tiene reputación, no tiene credibilidad, su política es inconsistente. ¿Cómo te das cuenta que es inconsistente, que no entiende a tu audiencia fácilmente? Mirá, el último cambio, ¿qué dijo el Banco Central? Dijo, te voy a vender, si es necesario, más dólares a un precio más bajo. ¿Qué quiere decir si te voy a vender más dólares a un precio más bajo? Que los dólares se van a acabar antes. Van a salir más rápido. Claro, se van a acabar más rápido, en un contexto donde la demanda de dinero está cayendo. ¿Qué quiere decir? Que los argentinos están teniendo repudio por el peso. El que le sobra un mango lo pasa a dólar. El que tiene un bono o una acción lo vende y lo pasa a dólar. Por esto que mencionábamos antes, ¿no? La expectativa que hay. Exactamente. Entonces, si vos anunciás que vas a vender más dólares y más barato en un momento donde la gente no quiere pesos y quiere dólares, lo que haces es incentivar que corran más rápido contra los dólares, o que se acaban más rápido. Y a todo esto, como si fuera poco, le tenés que agregar la contienda electoral. Claro, Mirá, también juega, ¿no? Y mucho. En el 2015, en la contienda electoral presidencial, Sí. el Banco Central perdió 9.000 millones de reservas. En el 2011 perdió 6.000 millones de reservas. Si comparamos la situación macroeconómica y socioeconómica de hoy, Sí. con respecto a 2015 y 2011, claramente estamos peor, ¿no? Entonces, todo te hace pensar que el Banco Central terminaría perdiendo todavía más reservas. Un ejercicio te muestra, bueno, mirá, si la gente corre contra el dólar, ¿cuántos dólares venderá el Banco Central? Si el Banco Central, como dice, empieza a vender entre 150 y 250 millones de dólares por día, y vende
10.000 millones de dólares, para decir algo, Sí. que para que te des una idea, es más de la mitad de los dólares de verdad, de libre disponibilidad inmediata que tiene. Ujú. Si empieza el 1 de julio a vender, esos dólares alcanzan a entre agosto y principios de septiembre, según el ritmo que vaya vendiendo. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Que muy probablemente llegue, no le alcance para llegar a las elecciones de final de octubre. Claro. Va a llegar a las Entonces, primarias. Claro, entonces ¿yo qué veo? Yo lo que veo que el dólar más temprano que tarde va a ir a 51,45. Ujú. Lo van a tratar de aguantar a 51,45 vendiendo dólares durante un tiempo que se puede extender, vaya a saber, 1, 2, a lo sumo 3 meses, pero después el Banco Central va a tener que dejar que el dólar suba más, o si no quiere que suba el dólar más, nada, va a tener que poner o dólares, varios tipos de cambio, como fue alguna época en los 80 en Argentina, que tenía dólar para exportar, dólar Sí, para, claro. Sí, para sí. dólar financiero, dólar para importar, dólar para irte de viaje. Ujú. Obviamente, todos más caros que el de mercado. Ujú. Bueno, y en ese marco, después van a volver a acelerarse los precios por la subida del dólar. Ujú. Entonces, yo creo que esta desaceleración de la inflación de este mes de abril, que puede seguir un par de meses más, la Ujú. pueden sostener algunos meses más, no vino para quedarse. Bien. Después el dólar va a volver a subir Ujú. y la inflación luego se va a volver a acelerar. Diego, ahora en los últimos días, en las últimas semanas, en realidad se habla mucho con los movimientos del dólar y lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Cuánto juega lo exterior en el movimiento del dólar interno? Muy poco, Muy poco. muy poco. A ver, Argentina es, es como un enfermo que tiene una enfermedad grande, ¿no? Sí. Que tiene 43 de fiebre, 42 de fiebre, a ese nivel, y que te digan, no, mira, estás muy enfermo porque afuera bajó la temperatura de 15 a 10 grados. O sea, pongámosles un número arbitrario, ridículo, para que se entienda. Sí. El 95% de lo que nos pase Ujú. es culpa nuestra, Ujú. no del contexto internacional. Bien. Diego, buen día, Javier es mi nombre. Te Sí. lo pregunto porque has hecho mucha referencia al tema. ¿Cuán grande es el Estado argentino? ¿Cómo hay que esta famosa reducción del Estado para achicar el déficit? ¿Cómo debe hacerse? Bueno, en nuestro libro Libertad, 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 que escribimos con mi colega y amigo Javier Milei, que lo presentamos en la Feria del Libro de Buenos Aires en el Auditorio Borges, y según datos oficiales dentro del auditorio, metimos más gente que Cristina Fernández de Kirchner, Mm. y que ahora el 21 de mayo, por ejemplo, lo presentamos en la Universidad Nacional de Rosario, los 350 lugares del auditorio, en 30 segundos se agotaron por internet y quedaron 800 personas afuera. En ese libro mostramos cómo hacerlo. O sea, mostramos que se puede bajar en 4 años el gasto público 15 puntos del PBI, pero no lo queremos, o sea, por una cuestión, a ver, de alguien puede decir, uy, qué talibanes, siempre con lo mismo. No, queremos bajar el gasto público 15 puntos del PBI, porque es el único camino para poder bajar la presión tributaria, los impuestos a la pyme, a la micropyme, Ujú. al laburante, 10 puntos del PBI. Y a ver, vos me decís, uy, 15 puntos del PBI, 10 puntos del PBI. Perfecto. Esto nos devuelve a la situación del 2003-2004 y esto nos ubica en el promedio de la región. O sea,
lo pongo en contexto. Hay que hacer eso para ser normales. Ujú. ¿Cómo se hace eso? ¿Eso pese a la situación social, Diego, es posible? Es más, la situación social te la arruina. Ujú, Es lo que te arruina. Hay que hacerlo para mejorar la situación social. ujú. Claro. Si vos tenés una pyme, una micropyme, tenés que primero echar gente y después cerrar, porque vivís para pagar impuestos. Del otro lado, si sos un laburante y tenés las cosas en blanco, si sos de clase media, trabajás 6 meses para el Estado. Si sos de clase media alta, trabajás entre 8 y 9 meses para el Estado, cuando haces bien la cuentita. Ujú. Si tenés en negro tus ingresos y sos de clase baja, sumás los impuestos que pagás, IVA, ingresos brutos, Sí. no sé, combustibles y otros impuestos provinciales y Ujú. municipales, que siendo de clase baja, laburás 4 meses para el Estado. Claro. Entonces, hay que bajar impuestos, y el único camino para bajar impuestos es antes bajar el gasto. Bien. ¿Cómo proponemos bajarlo? Muy sencillo. En un programa de 4 años, a lo largo de todo del mandato del próximo gobierno, se puede bajar el gasto público 15 del PBI y para bajar los impuestos 10 del PBI. Ujú. ¿Por qué esa diferencia de 5 puntos? Porque es lo necesario para tener un superávit primario de 3% del PBI. Claro. Porque necesitas eso para no caer en default. Ujú. Dicho esto, ¿cómo lo bajas? Bueno, en 2 tramos. Los primeros 2 años se baja el gasto público 9 puntos del PBI para bajar impuestos 5 puntos del PBI. Ujú. Esta reducción del gasto público de 9 puntos del PBI se hace sin tocar las cuentas sociales más profundas. Ujú. Todo lo contrario. Se toca la caja de la política. A ver, la obra pública pasa toda a manos del sector privado, como en Perú, Chile y muchos otros países, donde el Estado lo único que hace es brindar un sistema de incentivos y garantías para que las obras públicas las haga el sector privado. Ujú. Las transferencias discrecionales a provincias y municipios, que en su mayoría son también todas cajas de la política, se hacen cero, y después se bajan los subsidios en forma, como hay que hacerlo, como le dijimos a este gobierno que había que hacerlo al principio de su mandato y no nos hizo caso, que lo hizo en forma equivocada. ¿Cómo hizo este gobierno la baja de subsidio? A tarifazo limpio. Ujú. ¿Ok? Y está mal. ¿Por qué? Porque las empresas que prestan servicios públicos, la única variable relevante no es el precio. O sea, la ecuación económica financiera de una empresa pública Ujú. no depende solamente del precio de la tarifa. Hay otro conjunto de variables económicas y financieras relevantes. Bueno, tocar todas para mejorar la situación y poder sacar los subsidios, y no solamente que se haga cargo solamente el usuario mediante tarifazo. Bien. Con estas 3 cosas, Ujú. vos llegás a una reducción de 9 puntos del PBI, que Bien. te permite bajar 5 puntos de impuesto. Ujú. Como verás, no tocamos nada de lo social. Bien. En Bien. el segundo tramo, Sí. 2022-2023, ahí, cuando la economía ya está generando puestos de trabajo, porque ya está creciendo, recién ahí empezás a ir a, vamos por partes. Primero lo que quiero decir, no tocas ni asignaciones familiares, ni asignación universal por hijo, Ujú. que entre las dos son 1,5 puntos del PBI, Ujú. nada más. Eso no lo tocas. Bien. Pero sí, en esta segunda etapa, cuando ya se está creciendo y se está generando empleo, vas y pones esquemas de reducción del empleo público con retiro voluntario. A ver, pongámoslo en contexto. Cuando vos comparás 2018
contra 2003, o sea, vos analizás los últimos 15 años de la economía argentina, vos te das cuenta que el empleo público en Argentina aumentó 3.4% del PBI, ¿ok? De ese 3.4% del PBI que aumentó, ¿qué te cuento? Todo el mundo se horroriza de cuánto aumentaron los intereses de deuda. Y está muy bien horrorizarse de cuánto aumentaron. ¿Sabes cuánto aumentó los intereses de deuda? 2.2% del PBI. ¿Qué te quiero decir? El empleo público aumentó un 50% más que los intereses de deuda, claro, en claro. términos del PBI. A ver, de este incremento, 0,8 corresponde a Nación. Una barbaridad. Porque Nación no presta ningún servicio público esencial. O sea, los docentes no son de Nación, los médicos no son de Nación, la policía no son de Nación y los jueces tampoco son de Nación, salvo los federales. Sí. ¿No? Entonces, no tiene razón alguna de haber aumentado el empleo público casi un punto del PBI. Bien. Eso tiene que ser reducido completamente. ¿No? Del otro lado, el empleo público en las provincias, la mitad de lo que tiene que ser, de lo que aumentó entre el 2013 y el 2015, la mitad tiene que ser reducido. Porque es a ver, es mentira que el empleo público, la gente tiene que darse cuenta que el empleo público es mentira que amortigua el desempleo en la economía o en el sector privado propiamente dicho, específicamente dicho. Es todo lo contrario, lo destruye. ¿Por qué? Porque un gobernador, para tener más empleados, un intendente para tener más empleados, sí, un claro. presidente para tener más empleados, te cobra más impuestos. Bien. Te cobra más impuesto inflacionario y se endeuda y te sube la tasa de interés. Claro. Entonces, eso es lo que dinamita el empleo en el sector privado. Bien. Diego, necesito interrumpirte porque tenemos que irnos a otro móvil. Te agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros.